¿Y si todo lo que crees saber sobre el poder es una mentira? ¿Y si los verdaderos amos del mundo no son presidentes, primeros ministros ni magnates individuales, sino un puñado de familias que controlan todo? Bancos, gobiernos, industrias y hasta tu día a día. Hoy nos sumergimos en el misterioso y oscuro mundo de los Rothschild, Rockefeller, Morgan, Ford y DuPont, dinastías tan ricas que su riqueza eclipsa la suma de los 15 multimillonarios más acaudalados del planeta. Algunos susurran que no son solo empresarios brillantes. ¿Están manipulando un orden mundial secreto? ¿Formando parte de una élite global que decide el destino de la humanidad? O, más inquietante aún, están ligados a pactos oscuros con fuerzas sobrenaturales, incluso satánicas. Quédate con nosotros mientras desentrañamos los orígenes de estas familias y las perturbadoras teorías que las rodean, en un viaje que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Estas familias no son solo individuos ricos, son dinastías que dominan la economía global desde las sombras. Se rumorea que controlan el sistema bancario mundial, deciden el destino de naciones enteras y moldean el orden internacional con una influencia que trasciende fronteras. Algunos teorizan que son los arquitectos de crisis financieras, epidemias, guerras e incluso revoluciones, todo diseñado para mantener su dominio absoluto. Hay quienes creen que su poder no se explica solo por la astucia o el trabajo duro, sino por pactos oscuros que les han otorgado riqueza y control a un costo inimaginable. Vamos a explorar cómo estas familias alcanzaron la cima y por qué despiertan tantas sospechas en todo el mundo. Empecemos con los Rothschild, la dinastía considerada por muchos como la más poderosa de la historia. Su historia comienza en el gueto judío de Frankfurt, Alemania, en el siglo XVIII, con Mayer Amschel Rothschild. Nacido en una familia de comerciantes y cambistas de divisas, Mayer no era un hombre común. Para 1769, ya era un banquero respetado, conocido como judío de corte, prestando dinero directamente a la realeza europea. Su jugada maestra fue estratégica. Envió a sus 5 hijos a los centros financieros más importantes de Europa: Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, creando una red bancaria sin precedentes. El escudo familiar, con 5 flechas, simboliza estas ramas de su imperio, unidas pero extendidas por el continente. Para 1818, los Rothschild ya no eran solo banqueros, eran el pilar de la economía europea. Eran tan poderosos que financiaban guerras, gobiernos e industrias, amasando una fortuna que, según algunos, supera la de cualquier multimillonario actual. Pero aquí comienzan los rumores. ¿Cómo lograron tanto poder en tan poco tiempo? Algunos conspiracionistas aseguran que los Rothschild hicieron pactos con entidades oscuras para asegurar su dominio. Otros dicen que son los líderes de una élite global que controla los bancos centrales, manipula mercados y decide el rumbo de economías enteras. Sin pruebas concretas, estas teorías alimentan la intriga sobre su legado, convirtiéndolos en el centro de incontables especulaciones. Mientras los Rothschild dominaban Europa, en Estados Unidos surgía otro titán, los Rockefeller. Su historia comienza con John D. Rockefeller, nacido en 1839 en una familia pobre, con un padre estafador que asaltaba trenes y vivía al margen de la ley. John enfrentó carencias desde niño, vendiendo piedras pintadas como si fueran preciosas para ganar unos centavos. Pero era disciplinado y astuto. Se mudó a Cleveland, trabajó como ayudante de contabilidad desde las 6:30 de la mañana hasta después de las 10 de la noche, ahorrando cada centavo para invertir en la bolsa de valores. Su tenacidad lo distinguió desde joven. En 1862, con solo 23 años, Rockefeller fundó su primera refinería de petróleo. Su visión y eficiencia lo llevaron a crear Standard Oil, una empresa que monopolizó la industria petrolera de Estados Unidos, controlando casi todo el mercado. Cuando el gobierno lo obligó a vender partes de su empresa por prácticas monopólicas, él aprovechó la crisis de los años 20 para recomprar acciones a precios irrisorios, multiplicando su fortuna por 10. John D. Rockefeller se convirtió en el hombre más rico de la historia, desde la pobreza absoluta, y sin una familia rica que lo respaldara. Pero los rumores no tardaron en aparecer. ¿Fue solo su astucia? Algunos teorizan que los Rockefeller controlan la energía mundial, manipulando precios y creando escasez para maximizar ganancias. Otros susurran que, al igual que los Rothschild,
Su riqueza está ligada a rituales oscuros que le permitió ascender tan rápido. Sea verdad o ficción, su poder sigue siendo innegable. Luego están los Morgan, liderados por John Pierpont Morgan, conocido como J.P. Morgan. Nacido en 1837, heredó el negocio bancario de su padre y lo transformó en un coloso global. En el siglo XIX, Morgan ayudó a convertir a Estados Unidos de una nación de granjeros en una superpotencia económica. Invirtió en ferrocarriles, acero y electricidad, y fue clave en la creación de gigantes como General Electric. Su banco, que evolucionó a J.P. Morgan Chase, es hoy uno de los más grandes del mundo, con una influencia que se extiende a todos los rincones del sistema financiero global. El poder financiero de Morgan era tan grande que algunos creían que manipulaba mercados junto a otros banqueros, orquestando alzas y caídas para su beneficio. Su influencia fue tal que llevó a la creación del sistema de la Reserva Federal en 1913, el año de su muerte, supuestamente para limitar el control de familias como la suya. Pero las teorías conspirativas no se detienen ahí. Hay quienes dicen que los Morgan son parte de una élite secreta que controla la economía global, trabajando en tándem con los Rothschild para dictar políticas monetarias mundiales. Sin evidencia sólida, estas historias siguen capturando la imaginación de quienes buscan respuestas. Ahora hablemos de los Ford, fundados por Henry Ford, un niño que, al igual que Rockefeller, era pobre y huérfano. Creció en una granja en Michigan. A los 7 años, desarmaba y rearmaba relojes de bolsillo con precisión asombrosa, demostrando un talento innato para la mecánica. Tras perder a su madre, se mudó a Detroit, trabajando como obrero en una fábrica de barcos y luego como mecánico en empresas como General Electric. En 1903, tras un fracaso inicial con su primera compañía automotriz, fundó la Ford Motor Company. Su gran idea: fabricar autos para las masas con cadenas de montaje, reduciendo costos y haciendo los vehículos accesibles para la clase trabajadora. Algo revolucionario en una era donde los autos eran un lujo. Ford compró todas las acciones de su empresa, convirtiéndose en su único dueño. Diversificó su fortuna en medios de comunicación, poseyendo periódicos, y creó el Rouge, el complejo industrial más grande del mundo, que producía desde acero hasta barcos y equipos militares. Trabajó hasta los 84 años, pasando su imperio a su nieto, Henry Ford II, tras la muerte prematura de su hijo Edsel. Pero no todo es admiración. Algunos teorizan que Ford estaba respaldado por familias como los Rothschild, integrándolo a una élite global que controla las industrias clave. Otros sugieren que su dominio sobre la industria automotriz es parte de un plan para mantener al mundo dependiente del petróleo, limitando alternativas energéticas. La verdad sigue siendo un misterio envuelto en especulaciones. Por último, los DuPont, cuya historia comienza con Pierre Samuel DuPont, un economista francés que huyó a Estados Unidos durante la Revolución Francesa en el siglo XVIII. En el siglo XIX, sus descendientes lideraron la industria de la pólvora, expandiéndose luego a químicos, automóviles y armamento durante las guerras mundiales. Hoy, la empresa DuPont abarca sectores tan diversos como electrónica, energía, lubricantes, adhesivos y purificación de agua. Su influencia es vasta, pero también lo son las sospechas que los rodean. Se dice que los DuPont, junto con las otras familias, controlan sectores clave como la alimentación, la medicina y la energía. Las teorías conspirativas los acusan de orquestar crisis económicas, epidemias e incluso de manipular la producción de alimentos, con pesticidas derivados del petróleo para mantener el control sobre las cadenas de suministro globales. Estas historias, aunque sin pruebas concretas, alimentan el aura de misterio que envuelve a esta dinastía. Lo cierto es que estas 5 familias son señaladas como las fuerzas detrás del sistema bancario global, las industrias más poderosas y, según algunos, los gobiernos mismos. Entonces, ¿qué piensas? ¿Son estas familias los verdaderos amos del mundo, manipulando cada aspecto de nuestras vidas desde las sombras? ¿Forman parte de una élite global que trasciende gobiernos y fronteras, orquestando eventos para su beneficio? ¿O son solo cuentos exagerados, nacidos de la envidia, la desconfianza y la fascinación por su riqueza? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que hay algo de verdad en estas teorías conspirativas o son solo intrigas sin fundamento?